Dios me lo bendiga y me lo guarde en este hermoso domingo. Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares, en su familia, por entrar en su negocio, por medio de este canal que el Señor nos dio esta herramienta para que su palabra llegara y se extendiera a todo lugar. Porque no solamente es esta iglesia, hay muchas iglesias que están predicando en vivo y que la palabra, para que la palabra se extienda y llegue a todo lugar que sea necesario. A esos corazones endurecidos, a esos corazones que están heridos, a esas personas que están necesitadas, falta de la palabra. Este es el medio que usted puede tener para escuchar la palabra de Dios, porque Dios cuando envía un mensaje es porque es necesario que lo escuchemos. Dios es un Dios grande y poderoso. Yo quiero a ustedes invitarlos todos los domingos quiero invitarlos a ustedes a que se conecten a las 9 de la mañana por este canal, Iglesia Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado, para que escuchen la palabra. Y los jueves por Instagram. Los jueves lo hacemos por Instagram a las 4, de 4 a 5 de la tarde. Es una hora, media hora que se da el servicio y así ustedes tienen la oportunidad de escuchar la palabra. Si ustedes no pueden ir a la iglesia, este es un medio de que el Señor les diga para que nadie diga después, nadie me habló de la palabra. Este es el favor que el Señor nos da, porque el Señor, su palabra se ha extendido por todos lados. Por eso que tenemos que buscar del Señor, porque ya su venida está pronto. Tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Él ya está pronto a venir y nosotros nos va a encontrar ¿qué? Nos va a encontrar en diversiones, en desacuerdo, en pelea, en discusiones, en desunión, en cantidades de cosas que el mundo deslumbra a la persona, a la familia, para que se aparte de la vista y de la mirada de Dios y se aparte del Señor. Entonces, esta es una manera donde usted puede escuchar la palabra de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias por permitirme estar en este momento, en sus hogares, en su negocio, donde quiera que esté. Bendiciones. Padre, te pedimos y te damos la honra y la gloria a ti primeramente. Toda la alabanza te pertenece por todos lados, Señor. Señor, escucha, Padre Celestial, este servicio. Guíame, Señor, y abre los corazones a las personas que escuchan, Señor, esta palabra, este mensaje que tú le diste a tu sierva y que les sirva, Señor, para ponerla, Señor, en acción y práctica para que ellos vengan al redil. Señor, muchas gracias. Bendito sea tu nombre para siempre. Mi alma te alaba, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que viene pronto porque ya ha estado entre nosotros y viene a recoger su trigo. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Rápidamente hablamos de la palabra, del mensaje que el Señor nos dio para este domingo. La clave para tomar decisiones sabias. Y nos vamos a basar en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nos vamos a basar porque es necesario que nosotros leamos el libro de Daniel, las enseñanzas, las escrituras, porque ese es como un pergamino, es como todas las cosas que sucedieron y que le iban a suceder, sucedieron en el entonces y se están sucediendo aquí. O sea, todo lo que está escrito se está cumpliendo, porque el Señor se lo dio a los profetas, se lo dio a los jueces, se lo dio a los líderes, se lo dio a los apóstoles. Envió a su Hijo para dar la palabra para que en estos tiempos se cumpliese. Por eso no nos queda duda de que todo lo que sucede en el mundo se está cumpliendo, porque Cristo está en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y están también en Juan, en toda la escritura habla de la palabra, toda la escritura habla de los acontecimientos y habla de lo que está aconteciendo ahorita, en este instante. Entonces, por eso tenemos que entender los movimientos de los tiempos y de las temporadas, de por qué se están cumpliendo las cosas, y busquemos las escrituras porque ahí está. Amén. Seguir el mandamiento de Dios le llevará por camino de la sabiduría a medida que reciba la certeza de la paz, protección, provisión del Señor. Daniel 1, yo se lo voy a leer inmediatamente para que ustedes tengan Daniel 1 del 1 al 16. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey de Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim
cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, y los cuales Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses, lo puso en el tesoro de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspesa, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún afecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspesa debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey le asignó raciones diarias de comida y vino, y que sirviese en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. El número 6 es importante que lo leamos. Entre estos jóvenes se encontró Daniel, Ananías, Misael y Asiria, que eran de Judá, y los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre a Daniel y lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesac y a Azaría Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse de la comida y del vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe oficial, este se vio obligado a responder a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y más desmacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. Era un mandato, era como que, o sea, el rey Nabucodonosor tenía un propósito con estos jóvenes, pero sin saber de que el Señor Dios Creador estaba tomando a estos jóvenes para cumplir el propósito de él en ellos. Amén. En Babilonia. El jefe de oficial le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azaría. Pues, por su parte, Daniel habló con el guardia y le dijo: por favor, haz como tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verdura y beber solo agua. Pasado este tiempo, compararás nuestro semblante con el de los demás jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo a lo que vea en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejores alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey. En su lugar siguió alimentándolo con verdura y agua. La decisión en ese entonces que tomó Daniel era una decisión sabia. ¿Por qué Daniel tomó esa decisión? Porque Dios le puso a él que lo hiciera así para comprobarle, no solamente a Nabucodonosor y a todo el equipo real, que solamente con las decisiones buenas se llegan a largos términos, se llegan a cumplir grandes metas, se llegan a cumplir grandes planes cuando se toman decisiones correctas.
cuando se toma la decisión de que no contaminarse. El mundo está allí. El mundo está allí. El mundo está en tiniebla. Pero si nosotros decidimos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo, las cosas no serían mejor. Yo me pregunto, Daniel, con sus amigos, viviendo en el palacio real, todo lo que tenía que aprender, ellos dispusieron, el Señor dispuso en ellos, tomar en su corazón de que ellos hicieran todo al pie de la letra, pero con base a la fe de Daniel, que su fe no fuera estorbada con todo lo que estaba alrededor de él, el deslumbramiento de las vestimentas, de la riqueza que había en ese palacio, de las comidas reales, de los festiles, de todo lo que había ahí. Daniel lo veía como algo que pasaba, pero su fe nunca falló, nunca dejó su fe, nunca dejó al lado al Señor. Pero nosotros vemos en el mundo las cosas y nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, tomamos una decisión que es verdad que no es la correcta y nos lleva por caminos y senderos misteriosos que caemos en la red del enemigo y perdemos hasta nuestra vida. Y nuestra alma llega al infierno. Algunos se quejan de llevarse por los placeres del momento. Otros se detienen a considerar los pros y los contras antes de escoger lo que le parece más beneficioso personalmente a la persona. Cuando tomamos decisiones personales sin tomar en cuenta a Dios, cosas como estas suceden, que lo perdemos de vista, nos soltamos de su mano y nos salimos del carril. Y las cosas que teníamos pendientes y los planes se tronchan y se pierden porque no se vuelven a retomar. Usted agarra un balde de agua y lo tira y después usted quiere recoger ese balde de agua, no va a recoger la misma cantidad que botó. El agua que usted botó viene sucia, viene con problemas, con dificultad y malas decisiones. Eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios y tomamos decisiones arbitrarias a nosotros mismos y para nuestra familia y llevamos a nuestra familia a un desvío total de la palabra y de la mirada de Dios. Mas estos enfoques pueden basarse solo en preferencias personales, como se lo dije. Cuando vemos que vamos a hacer un negocio o algo, primero búsquele los pros y los contras, búsquele el profundo en qué se va a beneficiar a usted, o en qué Dios lo quiere beneficiar a usted con ese negocio. Usted pone ese negocio en manos de Dios, usted pone su trabajo, sus estudios, su familia en manos de Dios, y Dios le va a hacerla ver a usted con revelación lo que hay dentro de su hogar y lo que hay que hacerse en cada paso que demos. Pero cuando tomamos decisiones arbitrarias dentro del hogar, un hijo se nos revela, un hijo se nos levanta, un hijo no hace lo que tiene que hacer. Creo que los hijos tienen un papel muy importante y fundamental dentro de la familia, igual que los padres, porque los padres los criamos para que ellos sean hombres de bien y mujeres de bien. Pero tenemos que enseñarles de que cuando ellos comiencen a hacer algo, que ellos lo terminen, porque si no, se cumple lo que dice la Escritura, que el hombre es inestable en todos sus caminos, que ahorita piensa una cosa y más tarde piensa otra. Por eso mismo, cuando usted toma la decisión de algo dentro de su hogar o su negocio, pregúntele primero al que sabe, no a su vecino, ni a su jefe, ni al comprador, ni al vendedor. Pregúntele al que sabe. Y el que sabe todas esas cosas se llama Jesús. El que fue, el que estuvo presente en el momento de nuestra creación. Porque Dios nos creó y Dios no estaba solo. Dios trabaja en equipo. La Trinidad en este momento, en este lugar, se hace presente. Yo no sé cómo es usted, si usted no lo siente ya, pero yo siento la Trinidad presente. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros volvamos al camino real
y que busquemos la dirección de Él para que tomemos buenas decisiones. Si hemos venido arrastrando con malas decisiones, si hemos venido haciendo negocio y fracasamos y fracasamos y fracasamos, algo está pasando. Por eso tenemos que tomar los pros y los contras y enfocarnos en eso y que tomemos la mejor decisión, pero con Dios. No con nosotros mismos, sino con el Señor, porque Él es el que sabe tu futuro y lo conoce. Él lo sabe y lo sabe todo. Entonces, hay que aprender a ser sabio. Tenemos que, en esto, ahí les dejo esto, que la mejor manera para tomar una decisión sabia es depender de la palabra de Dios. Depender única y exclusivamente de la palabra de Dios. La Escritura, lo que está escrito en la Biblia, pónganlo en práctica, porque son cosas que sucedieron y que siguen sucediendo en el presente. Jesús habló y dijo que el padre se levantaría en contra del hijo, el hijo en contra del padre, la madre en contra de la nuera en contra de la suegra. Jesús lo dijo en aquel entonces cuando empezó su ministerio, y en estos tiempos se está cumpliendo. Es una profecía que se cumple todos los días, porque yo sé que hay madres, familias que están divididas por circunstancias ajenas o por circunstancias mínimas y están divididas. No es justo que la venida de Cristo llegue ahora a nuestro Señor y usted se quede y usted no se va en el arrebatamiento. Usted no se va en el arrebatamiento. Entonces usted se queda y ahí es donde viene el crujir y el llanto, porque usted va a decir, Señor, ¿por qué no me buscas? Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa, mi Señor? Entonces es necesario de que usted sepa lo que está sucediendo a su alrededor. Ejemplo, uno de los líderes fundamentales de la Escritura es Daniel, sabio, como tomó la decisión basada en las verdades inmutables de las Sagradas Escrituras. Él la tomó de las Sagradas Escrituras, tomó la decisión de alimentarse con legumbre y agua. La legumbre y agua le abría a ellos el conocimiento más y se adaptaba a toda lengua que ellos tenían que le pusieran, porque ese era el propósito de Dios con ellos en ese instante. Le dio sabiduría, entendimiento y sobre todo le dio la sabia decisión que estaban en las Escrituras, porque él la buscó en las Escrituras para tener una base de que lo que él iba a hacer estaba en la presencia de Dios. Es necesario, basándonos nosotros en el libro de Daniel, las cosas cuando pasan tienen que pasar por alto. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor están escritas. Los movimientos de la tierra, un sacudimiento va a venir a la tierra, una hambruna, el Señor está anunciando y ya eso ya eso está escrito, pero el Señor está anunciando una hambruna, el Señor está anunciando que viene un sacudimiento por la tierra, el Señor está anunciando de que vienen cosas que va a marcar su vida, y si usted no está parado en la brecha, y usted no toma la decisión de buscar el camino correcto, lamentablemente usted va a sufrir todas las consecuencias que trae esas calamidades para el mundo, para las naciones. El Señor está hablando de eso. El Señor está hablando que por manos inescrupulosas va a haber un virus. Viene otro virus. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, porque cuando ya vemos estas cosas que están pasando, estamos viendo que la venida de Cristo está cerca. Estamos viendo de que ya los sellos se están abriendo. Estamos viendo que ya el jinete va a salir y nosotros todavía estamos en discusión, en libertinaje. Estamos con nuestra familia dividida, estamos en nada y estamos perdiendo un tiempo valioso para el Señor. Amén. A pesar de que tenía la gran presión de vivir como los babilonios, vivían entre lujo y entre miradas extrañas, y entre señalamientos, y entre envidiosos, y entre problemas. A pesar de todo eso, ellos ahí se mantuvieron porque el Señor
le dio a ellos el sostenimiento para que se estuvieran ahí para poder cumplir su palabra y decirle al rey Nabucodonosor que no hay rey ni reino que no sea mayor que el reino de Dios. Amén. Entonces, él se mantuvo firme en los principios bíblicos. En los principios bíblicos, porque todos los días Daniel y sus amigos leían las escrituras para cumplir las escrituras dentro del palacio, dentro de alrededor de todo lo que le rodeaba, que Dios se manifestaba en ellos todos los días. Entonces, ¿qué había aprendido en su niñez? Todo lo que aprendió él en su niñez lo puso en práctica. Todo lo que aprendemos nosotros de las escrituras, de lo que nos dice la Biblia, pongámoslo en práctica. No tomemos decisiones. Espere, busque la escritura y dígale al Señor que le hable, que lo empodere, que lo capacite para los tiempos venideros, porque vienen tiempos malos. Y no por alarmarlo, ni por meterle miedo, sino porque conozco la escritura y veo todo lo que está sucediendo y veo que todo está escrito. Todo está escrito. Chile, si usted me pregunta a mí un versículo ahorita, yo no se lo voy a dar así, papá, como al caletre. No. El conocimiento viene por dirección de Dios. Y Él es el que habla cuando me da un versículo de escrito para que yo se lo diga a ustedes. Yo no soy sabio en mi propia opinión. Hay el sabio que es más sabio. El sabio de sabios que es mi Señor Jesucristo, que es el que nos da dirección en todo momento. Amén. Daniel vivió en Babilonia durante el periodo del exilio hebreo. Y durante ese periodo, Daniel no se contaminó. Y le digo que fue largo ese periodo. Fue largo. Pero Daniel aún así no se contaminó. Y los amigos de Daniel tampoco se contaminaron. Pero el resto del pueblo de Israel, que fueron llevados cautivos a Babilonia, sí se contaminaron. Empezaron a adorar a imágenes. Empezaron a doblarse delante de los palos, de las imágenes de ellos, de los bultos de ellos. Se empezaron a doblar rodillas. Y Dios es un Dios celoso. Por eso Daniel se mantuvo. Amén. El rey Nabucodonosor seleccionó a los jóvenes judíos más brillantes y entendidos. El plan era cambiarlo. El plan del rey Nabucodonosor era cambiar su mentalidad, cambiar su existencia, cambiar su forma de vivir. Esa era la intención del rey Nabucodonosor. Para que actuaran y pensaran como los babilonios. Junto con otros, Daniel fue instruido en la cultura y literatura y religión de los babilonios. Pero aún así, su corazón no se contaminó, se mantuvo firme en la decisión que tomó, en mantenerse así. Y eso era lo que se mantenía robusto, fuerte, rugoso, hermoso, se mantenían ellos porque se mantuvo en su dieta, en la decisión que tomó porque el Señor lo respaldaba. Si nosotros tomamos decisiones buenas, el Señor nos va a respaldar en todo momento. Cuando tomamos decisiones que necesitamos tomar decisiones que sean serias, que sean en verdad. No que la tomemos por nuestra boca o por decirlo, sino en el corazón delante de Dios para que esto se pueda efectuar y se pueda dar y se pueda accionar y se pueda evidenciar, porque cuando tomamos buenas decisiones, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros cuando se toma buenas decisiones y nos guía por el buen camino y nos guía por una buena dirección, dándonos la sabiduría y avisándonos para prepararnos para lo que va a acontecer.
No les digo que todas estas cosas que le he hablado van a pasar de momento, pero ya están pasando. Ya están pasando. Mire la guerra que hay entre Irak y Israel y en Jerusalén. Bombardeo. ¿Cuántas personas no pierden la vida ahí? Pero cuando esto suceda, cuando esto está sucediendo en estos instantes, el Señor, Israel permanece de pie porque el Señor se levanta a defenderlo porque toma las mejores decisiones en un momento dado de crisis. Hay que tomar decisiones claras y correctas. En momentos que vemos que nos estamos ahogando, hay que tomar decisiones claras y precisas. Busquemos la Escritura y pidámosle al Rey de Reyes que nos dé la dirección exacta y que nos revele. Señor, revélame por qué yo estoy pasando por esta situación. Por eso cuando hacemos negocio, cuando hacemos algo dentro de nuestra familia o cuando estamos buscando trabajo y no encontramos lo que queremos, debemos preguntarle a Dios que nos dé los pros y los contras y que a toda mala situación que estemos pasando, que estemos compadeciendo en este momento, la pongamos en presencia de Dios para que el Señor nos dé o nos señale en dónde nos equivocamos y sacarle el mejor provecho. No confíe en el hombre, no confíe en la persona que se le presenta a usted pintándoles palacios, pintándoles aeropuertos y centros comerciales lujosos. No confíe en el hombre que habla por hablar, porque el hombre que habla por hablar no tiene nada, sino que habla mucho y hace poco. Y le ofrece a usted cosas que tampoco él tiene, sino que se beneficia a través de usted, porque es un corazón engañoso, porque es un mentiroso. Y él es guiado por el padre de mentira, por Satanás, por el diablo. Por eso tenemos que tomar las mejores decisiones delante de Dios. Dios siempre estuvo con Daniel. Siempre estuvo con Daniel. No lo dejó. No lo dejó. Dios es unicente, unipresente. Dios, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumple estas palabras? Cuando decimos unipresente. El mismo Jesús fue el unipresente de la gloria de Dios en él y que se manifestó en él, y todo aquel que lo seguía y aquel que le daba la palabra y discutía con los sacerdotes y maestros y los escribas, le hablaba con la verdad, porque él es el unipresente, está presente el Dios vivo dándole la palabra. Ahí se cumple esa palabra. El Dios vivo en nosotros. Amén. Amén. Daniel y sus amigos cooperaron con el plan del rey y siempre y cuando no afectara su fe. Yo puedo trabajar en un lugar, pero que la fe mía no sea movida ni conmovida, me mantengo en la brecha. Amén. Dios sabía cómo tomar decisiones sabias a pesar de vivir en un entorno pagano. Podemos estar en el mundo, podemos estar hasta en una fiesta pagana, pero no nos contaminemos. A mí un día una mujer, una vecina, se acercó y me dijo: profeta, ¿cómo hago yo para invitarla a usted para los 15 años de mi hija si usted no bebe? Y yo le dije estas palabras: a mí el Señor no me ha puesto mordaza en mi boca. Yo puedo ir a la fiesta de tu hija, pero yo no voy a ir a beber, yo voy a ir a comer. Y yo fui a esos 15 años, pero los que estaban conmigo se comieron el mejor banquete, la palabra de Dios. Se fija cómo el Señor utiliza a uno en lugares menos escogidos, y estaba entre paganos. Pero Dios me mantuvo con mi fe y le dio palabra a aquellos que quisieron escuchar.
Y fue grandioso porque de ahí surgió una gran amistad y surgieron personas temerosas de Dios. Amén. Amén. Existen dos elementos básicos para tomar decisiones. Una es, se refiere a una inmutable predeterminado, con una conducta o norma moral basada en la palabra de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios, usted se conduce por el buen camino y Dios no lo va a desamparar. Usted puede estar en todo lugar, pero que usted no se contamine. Dos, es por preferencia, es tomar la decisión basada en lo que no nos gusta, o lo que no nos gusta o nos disgusta, a lo que consideramos más conveniente. Daniel y sus amigos decidieron solo comer legumbre y agua. De hecho, fue la mejor decisión que Daniel tomó. Y lo dice en Daniel 1, del 1 al 16. Daniel llevó una vida tan ejemplar para en decisiones respaldadas por Dios. Fue ejemplo de que se mantuvo. Mientras que ellos estuvieron viviendo en ese lugar, ellos no vivían ni en chisme, ni en dime que te dirá, ni en señalamiento, ni en glotonería, ni en vestimentas caras. No, ellos se mantuvieron porque todo lo que ellos necesitaban se lo estaba proporcionando Dios en medio de los paganos, en medio de un sitio pagano. Ellos se mantuvieron ahí. Amén. Dice Daniel 6, 4 al 24. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declararé las señales y milagros de Dios Altísimo. Ha hecho conmigo cuántos grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Disculpa, no, esa no es. Es del 6. Daniel 6. Disculpen. Te lo dije, Daniel 6, del 4 al 24. Y dice: entonces los administradores de los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron que nunca encontramos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de Dios. Para hacerlo más corto, vámonos al 24 de una vez. Y dice: entonces el rey mandó a traer a los falsantes que lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y lo habían triturado y lo habían devorado todos sus huesos. Esto tomó la decisión el rey. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando. Le mencioné que Daniel vivía en medio de ese reino, y ahí había personas que lo envidiaban, que lo señalaban, que levantaban falsos testimonios, y le levantaron ese falso testimonio de que él estaba desviando las riquezas del rey. Pero cuando eso no se pudo, como el rey le creía al encargado de los zapatras, ellos mismos buscaron la vuelta para que Daniel lo echaran al fondo de los leones.
Y el Señor libró a Daniel y a sus amigos, le cerró la boca a los leones. Porque Daniel sabía que él había hecho lo correcto, que él no estaba fuera de lo común, no estaba fuera de lo que estaba pasando. Y todo estaba completo, porque Daniel era digno de confianza. Era el hijo el hijo de Dios escogido en ese momento allí, porque todos somos hijos de Dios. Pero es necesario que nosotros mismos busquemos de tomar buenas decisiones y no contaminarnos. Puede ser que usted esté pasando por circunstancias parecidas a las de Daniel, que lo estén acusando de algo y usted no lo ha hecho. Pues manténgase en eso, porque Dios lo defenderá a usted y Dios revela y saca la verdad a la luz. Nada será oculto, dice la Escritura, entre el cielo y la tierra. Amén. Entonces, no solo Daniel fue restaurado en su posición de liderazgo, sino que tuvo la oportunidad de servir durante casi 70 años en Babilonia, bajo 4 reyes. Pasaron 4 reyes en Babilonia y Daniel se mantuvo ahí. Nuestra decisión deben estar basada en principios tales como Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nos mantenemos en esa dirección y nos mantenemos ahí, sabemos que vamos a entrar a la puerta. Hay un servicio que voy a dar que va a ser grande. Es de entrar a la puerta, porque lo que está de la puerta y más allá es grande y poderoso. Tenemos que mantenernos en ese camino y no desviarnos por las riquezas o por lo que brilla, no desviarnos por las comodidades o por lo que no tenemos, porque Dios siempre al justo le da las añadiduras y el Señor siempre se acuerda de todos sus hijos. Cuando usted no recibe algo algo que usted está persiguiendo, no lo recibe en el instante, es porque a usted no le conviene. Tome la mejor parte, busque los pros y los contras y tome el por qué no se le dio y tome de ahí lo bueno y deseche lo malo, el por qué. Todo en esta vida es un por qué. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones, para que el por qué no venga a decirnos por qué, sino que tomamos la buena decisión y nos mantuvimos en el mundo de tinieblas que estamos viviendo. Y esto va para muchos pastores, profetas, apóstoles, escribas, para todos, evangelistas, líderes, diáconos, a todo ello le va esta palabra, para que su iglesia se mantenga y no tenga sentados en esas sillas serpientes, y no tenga sentados en pies en esas sillas que van a buscar de la palabra y cuando salen de la iglesia son las mismas personas maldicientes, porque ellos no toman la decisión de cambiar. Y la mejor decisión que puede tomar un ser humano que esté fuera del carril de Dios es venir al carril y arrepentirse y pedir perdón, porque es necesario que nosotros tomemos la decisión de perdonar, de pedir perdón y de ser perdonados, que tenemos que tomar la decisión de la verdad, de ser correcto y de no tomarnos atribuciones que no nos corresponden, sino hacer lo correcto, porque eso es lo que lo va a mantener a usted de la mano con el Señor, y Él no lo va a soltar hasta que Él no cumpla el plan que tiene con usted. Y ese plan que el Señor tiene con usted, usted va a ver la gloria a lo que pase en la puerta. Amén. Cristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Y es el único, el camino y la puerta. Después de Él no hay más nadie. Él es el único. El único. Ahí no hay más nada que buscar. Busquemos de Él. Vemos lo que está pasando en Israel,
en Jerusalén, en Irak. Vemos lo que está pasando en la Franja de Gaza. Vemos lo que está pasando en la India, en China, en Japón, en Estados Unidos, en México, donde tienen la adoración a las imágenes, donde adoran a la muerte. Arrepiéntanse, porque para México viene un tiempo bueno, pero tienen que arrepentirse. Para México, Dios va a sacudir a México para que puedan tomarle el carril, el camino. Porque muchos de los que están buscando de Dios se han apartado. Y se han apartado porque se han deslumbrado con lo que le ofrece el mundo. Por eso el mundo te ofrece tantas cosas, pero no te desvíes. Sé como Daniel, vivió en medio de un pueblo, de una nación que no era su nación. Pero aún así no se deslumbró ni con la riqueza ni con nada. Se mantuvo y Dios lo hizo sabio y le dio sabiduría y le dio entendimiento. Para todas las cosas que el Señor iba a hacer en Babilonia, tenía que tener ahí a un hijo de él para hacer ver el poder del rey de reyes, el Señor. Porque no hay un reino más grande que el reino de Dios. Y por encima de él no hay otro. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y utilizada para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Por qué si esto está escrito, usted y yo no lo hacemos? Se lo voy a volver a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. El Señor utilizó hombres de fe, hombres dignos de fe, para que escribieran esto que está escrito, para que nosotros lo cumpliese y lo pusiéramos en acción. Y útil para enseñar y para que nosotros aprendamos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia. ¿Cuántos de ustedes han sido justos con su prójimo? ¿Cuántos de ustedes, padres, han sido justos con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes no los han echado a la calle porque ellos han tomado un camino incorrecto? ¿Cuántos de ustedes no han negado a sus hijos? Padres insensatos. ¿Cree usted que Dios va a ser justo viendo su corazón y sus malas actitudes en contra de su familia o de su negocio con sus empleados? No, creo que no. Dios hace justicia al justo. Y si nosotros somos justos, aprendamos de la Escritura, como dice segunda de Timoteo 3:16. No podemos rechazar algunos pasajes bíblicos solo porque son difíciles de aceptar. Porque cuando leemos esta palabra, muchos cristianos la leen y no la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no la van a cumplir, porque su corazón está lejos de Dios. Y van a la iglesia y se sientan, y pastores también han leído esta palabra y no la aceptan, no la enseñan, sino que hacen las cuestiones a su doctrina y señalan y critican y disciplinan. Pero no se lee segunda de Timoteo 3:16 para que el mismo pastor se haga justicia, para que el Señor lo corrija. Es necesario, porque la iglesia está enferma, la iglesia está dormida y la palabra de Dios no se está dando como tal.
Grandes iglesias ahorita lo que buscan es que el beneficio, lucrarse. Pero la palabra no está siendo edificada, ni está transformando, ni salvando almas. Es necesario de que ustedes tomen en cuenta esta palabra y la pongan en acción. Tenemos la decisión con orientación basada en la Escritura. Tenemos una decisión que tomar basada en la Escritura. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros. Para terminar, Hebreos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Llegar a todos lados y hablarle de las decisiones correctas basadas en la verdad que tiene que tomar, porque muchas personas tienen una vida equivocada y es necesario que ustedes mismos vean a esas personas que tienen una vida equivocada y le den la palabra de Dios para que busquen la mejor manera de limpiarse, la mejor manera de corregirse y de arrepentirse y pedir perdón. Hay muchas personas que tienen una vida equivocada. Ahorita hay una pareja, un matrimonio. No sé de dónde son. Pero no tomen la decisión de separarse por un malentendido. Busquen los pros y los contras en que se equivocaron los dos. Pídanse perdón. Pídanse perdón. Porque es necesario de que ustedes se mantengan juntos. Porque así ustedes van a volver al carril. Van a volver a los caminos de Dios. A ti, esposo, no hables mal de tu esposa. Esa es la niña de tus ojos. Esa es la mujer que Dios te dio. Y a ti, mujer, no le busques las cosas malas a tu esposo. Al contrario, ve las cosas positivas que tiene él. Que esas cosas positivas que tiene él te van a beneficiar a ti. No te busquen más problemas. No busques mujer en la calle cuando tienes una mujer preciosa a tu lado. Y a ti, mujer, valórate, quiérate, ámate a ti misma. Porque Dios te ama, Cristo te ama. Acumular riqueza nunca debe ser una prioridad en nuestra vida. Reflexión para terminar el servicio. Tomemos decisiones correctas y sabias con dirección de Dios, pues Él ya conoce nuestro futuro. Ya Él lo conoce. Antes que se cumpla nuestra vida y nuestro futuro en la tierra, o nuestro futuro familiar, ya el Señor lo conoce. Yo lo invito a usted a que lea la Escritura, a que la escudriñe, a que se doble rodilla, sométase a los mandamientos de Dios, sométase a la ley de Dios, sométase a ello y usted verá que su vida va a cambiar. Usted que es cristiano y sabe del conocimiento de la palabra, no se aparte, no se caliente en la calle, caliéntese en el fuego de Dios, del Espíritu Santo. Busque de la palabra. No se olvide que usted está en ese lugar, en ese trabajo o tiene esa familia porque Dios lo decidió así, porque Dios quiso dárselo. Sea agradecido y tome mejores decisiones. Lo invito para el próximo domingo a esta hora, a las 9 de la mañana, a que se conecte y escuche la palabra de Dios los jueves a las 4 de la tarde por Instagram. Iglesias Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado. Lo invito. Si usted tiene algo, quiere oración, llame al teléfono, al número que le voy a dar. De cualquier ciudad o cualquier país que usted tenga, puede llamar. Este teléfono está disponible para toda aquella persona que necesite de la palabra de Dios.
más 57 314 542 7757. Profeta Zulay Mendoza. Muchas gracias por permitirme estar en su presencia. Bendiciones. Si alguien quiere recibir a Jesús, este es el momento. Señor Jesús, te abro mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de todo mi pecado, de omisiones y comisiones. Me arrepiento, Señor, de mis malas acciones y mi mala conducta. Límpiame con tu sangre preciosa. Salva mi alma, Señor. Ten misericordia de mí y de mi familia. Bendito sea tu nombre. Señor, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Y sé que desde hoy mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Dios me los bendiga. Hasta el próximo domingo.